¿Por qué Dios no me bendijo con una nueva relación después de permitir que mi ex me engañara y luego iniciara otra? ¿Por qué Dios me hizo sufrir un dolor tan intenso cuando esta persona infiel parece estar contenta y afortunada? ¿Cómo responderá Dios a las transgresiones de esta persona contra mí? Puede parecer que esta persona que me engañó se está saliendo con la suya sin sufrir ninguna consecuencia por parte de Dios, pero según las Escrituras, nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando alguien engaña en una relación, siempre suceden cosas malas. Un fracaso moral. El engaño erosiona las relaciones, distorsiona la verdad y erosiona la confianza. El engaño se considera un pecado en el marco de las creencias espirituales y religiosas, especialmente en la Biblia. Sin embargo, ¿qué hace exactamente Dios con quien engaña? ¿Castiga rápidamente? ¿Muestra misericordia? Debemos investigar la naturaleza de la justicia de Dios, los efectos del pecado y las perspectivas de redención para comprender esto. A los ojos de la Biblia, la infidelidad puede adoptar muchas formas, como engañar a tu cónyuge, ser deshonesto en el trabajo, mentir en las relaciones personales o romper la confianza. Proviene de un corazón que antepone sus propios deseos a la verdad, la vida recta y el amor por los demás. En Proverbios 11:1, se dice, el Señor aborrece las balanzas falsas, pero ama los pesos justos. Esto muestra que a Dios no le gustan las mentiras y la injusticia. Las personas que engañan no solo son malas, sino que también van en contra de lo que es Dios, que es verdad, justicia y amor. Dios es justo. El engaño es un pecado del que Él no aparta la mirada. La Biblia deja claro que hacer el mal tiene consecuencias, no te dejes engañar. No se puede burlar a Dios, dice Gálatas 6:7. Una persona recibe lo que da. Engañar en la vida real puede llevar a relaciones rotas, pérdida de confianza, culpa e incluso a ser visto por el público. En el Antiguo Testamento, el rey David engañó a su esposa Urías con Betsabé y luego tramó la muerte de su marido. David fue perdonado por Dios después de cambiar verdaderamente de opinión. Pero tuvo que lidiar con problemas familiares, la muerte de su hijo y la pérdida de su autoridad moral por el resto de su vida. Dios no mató a David de inmediato, pero tampoco lo protegió de las consecuencias de sus actos. De esta manera, se muestra que Dios tarda en enfadarse y deja que las personas se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Él utiliza estos resultados no solo para castigar a las personas, sino también para enseñarles y hacerlas mejores. Además, aunque tener relaciones sexuales con otra persona se considera generalmente una infidelidad en una relación, hablemos primero de un tipo de infidelidad que es aún más amplio y no implica sexo. Cuando alguien es infiel, generalmente miente verbalmente a la otra persona. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero el Señor ama a los que guardan su palabra. Una abominación es algo que te hace sentir repugnancia u odio. Esto hace que Dios se enoje mucho cuando alguien engaña a su pareja mental o sexualmente. ¿Por qué? Porque como personas estamos destinados a parecernos a Dios. Génesis 1:27, es deshonesto decir que somos como Dios cuando mentimos, porque Dios es honesto y nunca miente. Tito 1:2. Por lo tanto, cuando alguien miente a su pareja, no solo daña su relación con esa persona. De hecho, está haciendo cosas terribles que dañan su relación con Dios. Gracias a Dios, el destino de un infiel no está escrito porque haya engañado en el pasado, podemos ser sanados y crecer en el Señor a través del Evangelio de Jesucristo. 1 Juan 1:9, aunque Dios odia las mentiras, le encanta que sus hijos digan la verdad. Una vez más, de hecho, Proverbios 12:22 dice, aquellos que actúan con fidelidad son su deleite. Las personas que permanecen malvadas y no se apartan de sus pecados tendrán que pagar por sus horribles pecados. Las personas que engañan son culpables de un pecado que no puede ser perdonado por respeto. Las cosas malas que hemos hecho siempre serán mayores que las cosas buenas que hacemos. Las personas que engañan y no se vuelven a Cristo nunca volverán a estar en la gracia de Dios. El hecho de que engañar sea una ofensa moral cometida contra alguien que te ha hecho bien lo hace particularmente cruel y malvado. Porque si es inmoral hacer algo malo a un extraño, es mucho peor hacer algo malo a alguien a quien amas. Salmo 41:9-10. Si alguien devuelve mal por bien, el mal no abandonará su casa. No te engañes. Dios no se burla de nadie, pues todo lo que uno siembra, eso también cosechará. Dice Gálatas 6:7.
Esto implica que las consecuencias serán peores cuanto más grave sea la transgresión moral. Porque engañar implica el doble error moral de herir a alguien que te ha hecho bien, además de herir a otra persona. El infiel recibirá el doble de lo que se merece. El infiel experimenta esta tristeza de forma más evidente en el contexto de sus relaciones personales. Además de dañar su relación con la persona a la que ha engañado, también está desarrollando malos comportamientos que dañarán sus relaciones en el futuro. Nuestros comportamientos crean nuestros patrones, que es una de las razones por las que siempre obtenemos lo que sembramos. Cuando alguien te traiciona, se está enseñando a sí mismo a ser desleal con otras personas, lo que aumenta la probabilidad de que nunca experimente la felicidad que proviene de tener una relación sana. Aunque la infidelidad causa un gran daño a los demás, la persona que es infiel es siempre la que más sufre. El que comete adulterio carece de sentido común. El que lo hace se destruye a sí mismo. Según Proverbios 6 y 23, también sabemos lo doloroso que es ser traicionado. ¿Qué opinas sobre cómo está estructurado este mandamiento? Dios liberó a su pueblo y luego les dio esta lista de mandamientos. Sin embargo, Dios no dijo, obedeced esta lista y si lo hacéis todo bien, os liberaré. En cambio, primero los liberó y luego les dio esta lista de reglas y ritmos de vida para mostrarles que ya eran libres y amados. Así que este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, sino que abrazarás la fidelidad, muestra ante todo el carácter de Dios. No cometemos adulterio porque Dios no es un Dios adúltero. Dios siempre cumple su palabra porque Dios está comprometido hasta el final. Somos libres para vivir. Somos personas nuevas en Cristo. Y Dios nos ha dado un lugar en el que nunca habíamos estado antes cuando salimos de Egipto. Pero estamos unidos por el amor fiel. Y esta idea, cuando Jesús llega, inicia una conversación con los líderes religiosos que le preguntan sobre el matrimonio, concretamente sobre la traición en el matrimonio. Él dice, ¿no habéis leído las Escrituras? Esto es un problema para nosotros porque las Escrituras dicen que desde el principio Dios los creó hombre y mujer. Él está citando el Génesis y diciendo que esto lo explica. Yo te amo. Jesús es un gran maestro. Nos explica por qué un hombre deja a sus padres y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Hablaremos más sobre eso en un momento. Ya que no son dos, sino uno, que nadie los separe. Escuchen lo que dice Jesús sobre ser fieles, que nadie separe lo que Dios ha unido, lo cual se remonta al Génesis y al plan original. Jesús vuelve a insistir en que nadie debe traicionar a su cónyuge y que nada debe interponerse entre la unión que se ha creado. Una vez más, esta es la norma, pero fuimos creados para ello. Si nos detenemos un momento, todos podemos pensar en personas que conocemos cuyas vidas han sido heridas por la traición, tanto si eres cristiano como si no, piensa en cómo has experimentado o visto el dolor de la traición en la vida de otras personas. Es difícil. Ahora que tenemos este mandamiento, surgen algunas preguntas. La primera es, ¿qué es el adulterio? Tener una relación sexual con alguien que no es tu cónyuge es adulterio. Para algunos, esta puede ser una respuesta fácil y rápida. Dios no se preocupa por hacerme feliz. Por mucho que quiera pensar que el sexo ilícito es el mejor tipo de sexo, Dios no se preocupa por mi placer. Esto se debe a que todos nos sentimos atraídos a pensar de esa manera. En algún momento, es fácil pensar que me estoy perdiendo algo y que lo que este mandamiento me dice que no haga es una especie de aguafiestas. Pero esa forma de pensar es errónea, porque Dios diseñó el éxtasis, el placer y todas esas otras cosas. Él sabe que las deseas y sabe cómo dártelas. Pero quiere dártelas en un lugar que sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlas. Pero es una pregunta real. Recuerdo haber hablado de Jesús con alguien hace solo unas semanas, algo que los cristianos siguen haciendo, y me dijo, tío, siento que Dios me está presionando, como si me estuviera persiguiendo. Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió, no dejo de ver el número 7. Parece que allá donde voy, alguien está hablando de Jesús y alejándose del pecado. Luego dice, hoy te he conocido a ti y tú estás hablando de Jesús. Y el otro día conocí a otro grupo y ellos también estaban hablando de Jesús. No sé qué hacer. Dios me está presionando. ¿Qué debo hacer? Le respondí, creo que deberías resistirte. Tienes que profundizar en esto. Piensa en lo que está pasando en tu vida. Mientras hablábamos, me preguntó, ¿y qué pasa con el sexo? Tengo novia.
Me encantó lo sincero que fue en ese momento. ¿Y qué hay del sexo? Admite que realmente está interfiriendo en su relación con Dios. ¿Qué hace con esa parte de su vida que tanto ama y que, si sigue este mandamiento, le impediría seguir disfrutando? Quiero hacerte la misma pregunta que él me hizo. ¿Qué hay del sexo? Iglesia con sandalias. Quizás deberíamos hablar un rato sobre el sexo. No te voy a contar cómo fue esa charla. Eso será en otra ocasión. Pero te diré esto, el sexo no es solo una forma sencilla de demostrar amor, como las flores o cogerse de la mano. Al menos eso diría, pero es mucho más que eso. La Biblia nos dice que el sexo es un vínculo poderoso entre dos personas. Es una experiencia íntima, vulnerable, placentera y transformadora que ocurre entre dos personas. Pero necesita un entorno igualmente poderoso para protegerla y mantenerla. Por eso, si te preguntas por qué todo esto está tan extendido, la primera razón es que la intimidad profunda requiere más que una fidelidad superficial. Si vas a tener intimidad con alguien, no puedes limitarte a obtener la respuesta, oye, veamos cómo sale esto. Solía dar clases a estudiantes de secundaria y durante algunos años, enseñé a alumnos de último curso. En mi clase de teología, manteníamos conversaciones básicas sobre temas como el cuerpo del matrimonio. Cuando se trataba de sexo, les hacía pensar por un momento preguntándoles, ¿por qué un tipo te miraría en el dormitorio, pero no te daría toda su casa? En otras palabras, si estás dispuesta a darle tu cuerpo, él tiene que estar dispuesto a darte su vida. Él quiere el cuerpo. Tú necesitas la cartera. Necesitas el plan de pensiones, necesitas estabilidad. En otras palabras, esta conexión profunda requerirá un nivel profundo de compromiso. Él te verá en el dormitorio. Pero, te dará el jardín y el salón, toda su vida. Necesitas un compromiso. No podemos estar dando vueltas porque la intimidad profunda requiere algo más que niveles superficiales de fidelidad, así que el reto es pensar en cómo sería mi vida si tuviera tanto una profunda intimidad como un profundo compromiso con alguien. Eso es lo que creo que es poderoso. Dios lo sabe todo, lo que se llama omnisciencia. La infidelidad, ya sea física, emocional, financiera o intelectual, a menudo funciona mejor cuando nadie lo sabe. El infiel puede intentar ocultar lo que hace a los demás, pero Dios lo ve todo. En Hebreos 4:13, se dice que todo está abierto ante Él. Y Él no solo ve lo que hacen las personas, sino también por qué lo hacen. Cuando alguien engaña, no se trata solo del acto. Muestra que hay algo más grande en su corazón, como orgullo, egoísmo, lujuria o codicia. Dios ve más allá de la apariencia de las personas y se preocupa por lo que hay en su corazón. 1 Samuel 16:7. Por eso, la reacción de Dios ante la infidelidad no es solo algo superficial. Es personal, justa y tiene un propósito. Lo primero que hace es decir toda la verdad, incluso si otras personas mienten. Hay temas recurrentes de honestidad, integridad y justicia en la Biblia y otras creencias religiosas. Si alguien miente, puede pensar que está saliendo adelante, pero Dios lo ve de otra manera. Los efectos de sus acciones suelen ser más profundos y duraderos de lo que creen. Aunque cada caso es diferente, hay tendencias en la forma en que Dios maneja la deshonestidad que muestran su justicia divina, su misericordia y su deseo de cambio. Dios a menudo nos muestra la verdad. Las cosas que se mantienen en la oscuridad se descubrirán al final. Los tramposos a menudo descubren que no pueden mantener sus secretos para siempre. Ya sea por culpa, mala suerte o intervención divina, esta vergüenza pública no es solo un castigo. También es un paso hacia la responsabilidad y el cambio. Como Dios se preocupa por la verdad, se asegura de que las mentiras y los engaños sean descubiertos siempre. Dios deja que los tramposos se enfrenten a las consecuencias de sus actos. La inestabilidad en las relaciones, los sentimientos o la sensación mental de estar lejos de Dios son algunos de los efectos que pueden producirse. Esto no se debe a que Dios quiera vengarse, sino a que los actos tienen consecuencias naturales. El pecado impide a las personas vivir la vida plena que Dios desea para ellas, especialmente cuando no cambian. Rompe la paz y deja tras de sí dolor. Sin embargo, una cosa que Dios siempre hace es dar a las personas la oportunidad de alejarse de sus pecados y ser salvas. La bondad de Dios equilibra su justicia. El camino hacia la sanación siempre está abierto para las personas que están dispuestas a admitir que hicieron mal y a cambiar verdaderamente. Por ejemplo,
La historia de David en Beer-Seba muestra que la gracia de Dios sigue estando disponible para aquellos que realmente quieren cambiar. Lo que Dios siempre hace con un tramposo no es por ira, sino por amor. Él muestra, enseña y acoge el cambio. No para condenar para siempre, sino para provocar el cambio. Incluso los tramposos pueden ser salvados por la gracia de Dios. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios no solo quiere corregir, sino también reparar a las personas castigándolas, exponiéndolas y dándoles la oportunidad de cambiar de opinión. Si el infiel decide ser humilde y decir la verdad, Dios puede convertirlo en alguien más fuerte, más inteligente y más leal.